Hola, hola, buenas tardes, bendiciones, el Eterno me los bendiga en gran manera, bendecido Shabbat para cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por otro Shabbat, por otro tiempo en su presencia, donde nos podemos deleitar, donde nos podemos gozar y por sobre todas las cosas, como venimos hablando, poder ir comprendiendo nuestras raíces. Recuerden que esta escuela o estas transmisiones tienen que ver con descubrir nuestro origen, ¿sí? Si de pronto quisiéramos hablar de cuál es mi origen, no sé si de pronto, agarramos a una persona rápido y le preguntamos ¿cuál es tu origen? Seguramente la persona y cualquiera de nosotros sin tener el conocimiento revelado de nuestro Padre Celestial diríamos cualquier cosa, agarraríamos para cualquier lado menos para el lado correcto, ¿no? Entonces necesitamos saber cuál es nuestro origen, a dónde está nuestro origen, ¿sí? Las preguntas de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, qué es lo que tengo, qué es lo que represento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y recuerden que raíces hebreas, cuando de pronto decimos que estamos enseñando algo de raíces hebreas, no tienen que ver con un movimiento de raíces hebreas, no es que raíces hebreas de pronto es como una religión, como un dogma, no, sino lo que implica, lo que significa, ¿sí? Nuestras raíces hebreas. Cuando hablo de raíces hebreas, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Sí? Raíces, ¿sí? Donde yo tengo mi raíz, donde yo tengo mi base, ¿sí? Donde estoy cimentado, donde estoy plantado. Recuerden que cuando un árbol si no tuviera raíz, uno podría sacarlo y ponerlo en cualquier otro lado y listo, ¿sí? Pero cuando hablamos de raíces tienen que ver con esas raíces, justamente la del árbol, que se van profundo en la tierra y se abrazan y se entrelazan con lo que haya allá abajo, ¿sí? Con rocas, con hierros, con lo que hubiera allá abajo, estas raíces se entrelazan, ¿sí? Y le dan al árbol estabilidad. Entonces no es que podés venir así de simple, así de fácil y sacarlo, no, esta vez no, ¿sí? Bueno, de la misma manera cada uno de nosotros, ¿sí? ¿A dónde tenemos nuestras raíces? ¿A dónde están aferradas? ¿Con qué están entrelazadas nuestras raíces? Bueno, entonces, y raíces viene por ese lado, y el término hebreo, ya lo hemos hablado un montón de veces, tiene que ver con nuestro padre Abraham, que fue el primer hebreo. ¿Sí? Encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, donde se lo denomina, por primera vez encontramos el término hebreo, ¿sí? Y más justamente hacia Abraham. Entonces, gente, tenemos que conocer nuestro origen y por qué estamos ligados por Abraham. Y no es solamente por la fe, ¿sí? Hay algo más ahí que debemos ir conociendo. Bueno, en videos anteriores hablamos acerca de eso, no es el punto. Hoy seguramente lo vamos a repetir porque por ahí me gusta ir repitiendo algunas cuestiones en los videos como para fijar un conocimiento. Y como les digo siempre, gente, no es porque yo tenga el conocimiento y tenga la última revelación, no. Simplemente poder compartir, poder subir a la red o poder poner en un video lo que como resultado de tu búsqueda o de mi búsqueda, de mi investigación, de mi escudriñar, el Padre nos va revelando, ¿sí? Entonces de pronto el Padre nos revela algo y lo compartimos, ¿sí? Te lo paso como para que lo tomes como una pieza más, en ese rompecabezas, esas piezas que el Padre te ha ido dando a través de sueños, de visiones, a través de tal vez Él mismo hablando de tu oído, de palabras proféticas, de palabras en la Biblia que se te han revelado, ¿no? Entonces esas son piezas que hacen parte de tu diseño de vida, ¿no? Donde el Padre te habla, te muestra, te enseña, te guía, ¿no? Y te va dando las piezas para que puedas ir poniendo cada pieza en su lugar y de esa manera ir descubriendo, ir conociendo, que se te vaya revelando cuál es el propósito del Padre, ¿sí? Específicamente para tu vida. Porque si bien todos, acá somos varios, ¿sí? En este momento, y si bien todos trabajamos para el diseño del Padre o dentro del diseño y de la voluntad del Padre, pero sabemos que cada uno de nosotros tiene una función específica, ¿sí? Y eso siempre lo he comparado con el motor de un vehículo.
O sea, todas las piezas, toda la cantidad de piezas que conforman un motor y al ese motor dar marcha hace que el auto funcione, que el auto ande, pero todos los compuestos de ese motor trabajan de manera diferente, pero todos hacen que el auto funcione, ¿sí? O sea, de la misma manera, vos y yo tenemos que no solamente conocer nuestras raíces, ¿sí? Para saber a dónde estamos afirmados, ¿sí? De dónde venimos y hacia dónde vamos, sino poder conocer el plan de Dios para tu vida, ¿sí? Para que no vayas por un camino diferente, para que de pronto no agarres como la tangente y te alejes cada vez más de lo que el Padre ya planteó y determinó para vos y para mí. Entonces por eso es que es muy importante estudiar, ver, analizar, investigar, profundizar, y no solamente quedarnos con la letra, no solamente quedarnos con lo que aquí está escrito. Hay muchas cosas que lamentablemente hay muchas traducciones. Hoy en día tenemos, bueno, del hebreo, imagínense que se ha traducido en cuántos idiomas, ¿sí? Y en esas transliteraciones al griego y en esas traducciones se ha perdido mucho de lo que el Padre realmente quiso decir. Se han agregado cosas, se han quitado cosas, sabemos que ha habido manos negras, ¿sí? Tratando de alterar un poco ahí lo que la Biblia dice, a fin de afirmar, ¿sí? otras ideas, otros conceptos. Entonces tenemos que tener en claro qué es lo que el Padre dice, cuál es el trazo profético establecido desde Génesis hasta Apocalipsis, para que podamos caminar en él, ¿sí? Y poder darnos cuenta a medida que vamos leyendo de que, mira vos, esto que estoy leyendo no se deja entender muy bien, y de pronto nos damos cuenta que se aleja de lo que el Padre viene diciendo. Entonces necesitamos, gente, necesitamos este tipo de cosas, necesitamos estudiar, profundizar. Pero eso está y depende de cada uno, es la responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Yo no puedo obligarte, el Padre mismo no puede obligarte, pero va a depender de lo que cada uno quiera, a dónde querés llegar, cuánto querés entender, cuánto querés conocer. Y si hay un principio que el mismo Yeshua estableció, es que no le va a dar perlas a los cerdos. Entonces eso lo tenemos que tener muy en claro. Muy en claro, como por ejemplo esto que queremos hablar ahora. Saben que hace una serie ya de videos pasados que venimos hablando de la Torá. La hemos conocido como ley, ¿sí? Pensábamos que era la ley de Dios, lo que Dios obliga, ¿sí? Pero no es así. La palabra original para la instrucción de Dios es la palabra hebrea Torá, que tiene que ver justamente con instrucción, con enseñanza, ¿sí? Donde el Padre nos da como pueblo, ¿sí? Nos da una constitución, nos da una instrucción, nos da instrucciones, para poder caminar en pos de las instrucciones. Algo que es muy claro en cuanto a eso, por ejemplo, encontramos en el libro de Josué, donde el mismo Padre habla con Josué y le dice: Josué, medita de día y de noche. No cualquier libro, no cualquier revista. Medita de día y de noche mi Torá, la Torá. Y sabemos que para el tiempo de Josué, gente, no había más que la Torá. La Torá literal, son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces el Señor le está diciendo a Josué: Josué, medita en mi Torá, medita en la instrucción que yo les dejé como pueblo, ¿sí? Aquí en estos libros, para que entonces cuando emprendas algo, ¿sí? Lo hagas basado en aquello que meditaste, lo hagas basado en mis principios, lo hagas basado en lo que yo dejé determinado para ustedes. Entonces, y solo recién entonces, te irá bien en aquello que emprendas. Eso debe entenderse de esa manera. Por ahí hay muchas enseñanzas acerca de eso, pero la correcta es esa. Meditemos en la palabra del Señor, meditemos en los principios, meditemos en las instrucciones que Él nos dejó. Entonces nos va a ir bien. Entonces vamos a dejar de andar de acá para allá, no sabiendo qué hacer y sintiéndonos perdidos, porque parece que cada cosa que emprendemos nos va mal.
y andamos como a tientas o como en oscuridad, en penumbras, tratando de tantear a ver para dónde y cuánto le hemos errado. Entonces necesitamos conocer eso. Bien, gente, seguimos con el libro de Romanos. Entonces, Romanos capítulo 7 dice algo muy importante que ni bien arrancamos ya con el capítulo 7, nos damos cuenta de que sabemos medio poco y tenemos que aprender un poquito acerca del respecto, si no, no vamos a entender lo que Pablo nos quiere explicar acá. Miren esto. Romanos, esto voy a leer en la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 7, como subtítulo, o como título, mejor dicho, de este capítulo, dice en mi Biblia, analogía tomada del matrimonio. Gente, esto lo hemos leído 1.000.000 de veces, seguramente. Lo hemos leído muchísimas veces y creo que lo hemos predicado o escuchado de algún predicador menos veces todavía. ¿Por qué razón? Porque miren cómo Pablo empieza. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, con los que conocen la Torá. Entonces, por esta razón, porque Pablo está diciendo, hey, miren, les voy a hablar de un tema. Voy a presentarles una analogía en cuanto a lo que vengo hablando. Eso lo empezamos a hablar la clase pasada, ¿sí? El sábado pasado. ¿El sábado pasado? No, el anterior. El sábado pasado no, el anterior. Habíamos hablado acerca de una parte, de un versículo que dice, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y qué desastre que hemos hecho con eso, ¿sí? Porque lo hemos leído así literal, entonces hemos sacado nuestras propias conclusiones. ¿Sí? Pero para poder entender lo que Pablo está diciendo y a lo que Pablo se está refiriendo con ese versículo tan cortito, pero tan mal interpretado que nos ha llevado, y hoy he hablado con mi esposa y le decía que a veces cerramos en algo tan chiquitito, ¿sí? Podemos cerrar en algo tan chiquitito, ¿no? De pronto no lo entendí muy bien o lo expresé de tal manera y como me expresé, me quedo con aquello, entonces lo asumo, lo tomo como enseñanza, lo tomo como aprendido. O sea, mi cerebro toma aquello que dije como algo real, como que es así. Pero gente, si nosotros le erramos aquí, en una interpretación, en una traducción, en una idea, en un pensamiento, se establece de pronto un paradigma en nuestra vida, eso lo hemos hablado también. Y si yo acá, a esta distancia donde yo estoy errado por un milímetro que viene a ser nada, imagínense ese milímetro a 1 metro de distancia, cuánto ya se separa. ¿Sí? Y mientras más lejos lo lleve, más pero más lejos. O sea, lo que yo mal interpreto o mal entiendo o mal enseño acá, que puede llegar a ser bien chiquitito, con el tiempo se va a hacer algo tan grande y tal vez hasta irreversible, ¿sí? Que no voy a poder cambiar, porque se fijó en el otro y aún en mi propia vida como un paradigma. Porque lo leí, lo estudié, lo analicé y creo que es así. Entonces mi cerebro lo fija, lo toma. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado con eso. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuentas. ¿Sí? Yo voy a tener que dar cuenta de lo bien o de lo mal que enseñé. Pero también voy a tener que dar cuentas de lo bien o de lo mal que actué basado en mi modelo de pensar, ¿sí? En mi forma de pensar, en mi paradigma. Entonces tenemos que tener eso muy pero muy en cuenta al momento de leer la Biblia y de sacar nuestras conclusiones. Entonces lamentablemente se han sacado muy malas conclusiones justamente por eso, porque no, como en este caso, no conocemos la Torá. Entonces Pablo está diciendo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pablo le está diciendo, bueno, Pablo viene de seis capítulos, ahí, desde la mitad del capítulo 1 hasta acá, viene todo de la manito.
No hay como que el capítulo 1 es diferente al capítulo 2 y el capítulo 3 totalmente desvinculado del 4. No. Esto Pablo viene hablando de un solo tema. Viene hablando de un solo tema. ¿Sí? Y va como concluyendo acá. No concluye en el 7, concluye mucho más adelante. Pero Pablo está diciendo, ¿acaso ignoran? ¿Qué es lo que están ignorando? ¿Qué es lo que se ignora para Pablo decir, ¿acaso ignoran ustedes? Seguramente que no, porque Pablo está diciendo, les hablo a ustedes que conocen la ley. Entonces no estaban ignorando, pero nosotros sí lo hemos ignorado por muchísimo tiempo. Gente, cuando Pablo está hablando acá en el capítulo 7, si quisiéramos saber de qué es lo que se está ignorando acá, nos tenemos que remontar al capítulo 6, un poquito para atrás, ¿sí? Versículo 14, que es lo que yo le estoy diciendo, que es el versículo desde el cual partimos la clase pasada, la última clase, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, eso lo desmenuzamos y lo hablamos la última clase que tuvimos. Entonces Pablo acá está diciendo, ¿o acaso ignoran eso ustedes? ¿O acaso lo ignoran? Pues les hablo a ustedes, dice Pablo, que conocen la Torá. Y dice de esto, y ahí ya empieza a hablar de la analogía, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive. ¿Acaso ignoran eso? No lo ignoraban porque conocen la ley. Recuerden que la ley, la Torá, comprende, ¿sí?, varias instrucciones. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes conocen la ley. Claro que sí, las conocen a todas, seguro que sí. Entonces ustedes saben que la ley habla de esto, de la analogía, donde Pablo saca la analogía del matrimonio. Y dice, ustedes saben, ¿sí?, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Entonces, mientras este hombre vive, está regido por la ley. Bien, empieza a hablar de la analogía. Porque la mujer casada, miren esto, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está hablando, en la instrucción, ¿sí?, dentro de las instrucciones, dentro de la Torá, hay una ley o hay una instrucción específica para la mujer casada. ¿Me entienden, no? Cuando yo digo Torá, o cuando la Biblia habla de Torá, habla de todas las instrucciones. Pero después ya específica. Entonces Pablo acá toma una de las que están dentro de la Torá, que es la ley del matrimonio, o es la instrucción, ¿sí?, sobre cómo manejar el matrimonio, o cómo debe moverse una mujer casada o un hombre casado. Entonces Pablo la toma de ahí. Y está diciendo, ustedes saben que la mujer casada, mientras que su marido vive, ella está ligada a su marido por la Torá, por la ley que habla del matrimonio. ¿Sí? Miren esto. Así que si en la vida del marido ella se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, entonces es libre de esa ley. Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver con lo que vamos a seguir leyendo después, es que esta pequeña parte, que son 6 versículos, en estos 6 versículos realmente ignoramos dos cosas que son vitales, importantísimas, son como neurales, ¿se dice? Neurálgicas, que tiene que ver con nuestras raíces. Una esta, donde Pablo presenta una analogía. Ahora, recuerden que esta primera parte que yo les leí hasta acá tiene que ver con aquel versículo 14 del capítulo 6, donde habla, no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Y sabemos a qué es lo que Pablo se está. Si ustedes escucharon el video pasado, o los invito, ¿sí?, a poder escuchar el video pasado, Pablo está haciendo énfasis, no en que ya
no tenemos que respetar, que guardar, que aprender, que saber, que conocer la ley. No está diciendo eso. No está diciendo, hey, dejen la ley a un lado, ese tiempo ya pasó, ¿sí? Como los dispensacionalistas, ¿sí? Dicen, y sabemos que eso no es así, ¿no? Que el tiempo de la ley ya pasó, ahora estamos en el tiempo de la gracia. O sea que en este tiempo de la gracia no se puede volver a la ley. No había gracia antes de la ley y no hay ley ahora en el tiempo de la gracia. Eso nos ha llevado, gente, a vivir de una manera tan libertaria, ¿sí? Y hemos hecho desastres, pensando que como no estamos bajo la ley, entonces ahora cada uno puede hacer de alguna manera lo que quiere, total va, se arrepiente, pide perdón y las cosas se arreglan. Entonces Pablo está diciendo esto. Miren esto. El versículo 15 del capítulo 6. Entonces, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces la gracia nos permite, nos autoriza. Porque hay gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiero, total voy a los pies del Señor y le pido perdón. Como muchas veces se dice. Es la gran enseñanza que anda dando vueltas por ahí. Es la gran enseñanza, base fundamental de muchas iglesias. No, podemos hacer lo que queremos y total después hay gracia. Dios no deja faltar su gracia. Dios es misericordioso. Y eso ha llevado, gente, a que se perdiera total y completamente el diseño del Padre para con sus hijos. Porque terminó cada hijo viviendo como le parece, porque total la gracia es abundante. Y ya no estamos bajo una ley que me va a juzgar. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. Claro que no es así. Sigue hablando en el capítulo 6 sobre la justicia. Y aquí en el 7 trae la analogía. Y Pablo está diciendo, hey, no señores, no es así. Aunque estemos bajo la gracia, tenemos una constitución que respetar. Aunque estemos bajo la gracia, tenemos que respetar y que conocer para caminar en ellos, en aquello que las instrucciones del Padre dicen acerca de quienes viven en su reino, quienes han sido traídos a su reino, quienes han sido incorporados, quienes han sido adoptados para vivir en su reino. Hay una constitución, hay una ley, si se quiere, hay una instrucción que se debe seguir. Y la gracia va a abundar, claro que sí. Pero estos son los pasos a seguir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo está diciendo, hey, miren, lo dice tan clarito, más clarito él en lo que acá dice que lo que yo les puedo llegar a explicar a ustedes. Miren esto. Dice, así que entonces, si el marido está vivo y la mujer se une a otro, es adúltera. Dice, así también ustedes, dice, han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. Escuchen, así también ustedes, hermanos míos, le está diciendo Pablo, ustedes han muerto a la ley por el medio del sacrificio de Cristo. Cristo fue... En el principio Pablo dice, hermanos, ustedes ignoran, claro que no ignoran, porque ustedes conocen la ley. Conocer la ley, conocer la Torá es conocer los pactos. Conocer la ley, conocer la Torá implica saber qué pasó cuando esa ley fue quebrantada por nuestros padres. En el mismo monte Sinaí donde el Eterno le entrega a su pueblo la Torá, días después, su pueblo tira a la basura todo aquello y rompen el convenio, rompen el pacto. Porque en aquel momento el Padre le entrega a su pueblo la Torá,
pero la condición era esta: yo me comprometo con ustedes en hacer lo que yo como padre tengo que hacer, y ustedes se comprometen conmigo en lo que ustedes como hijos y pueblo tienen que hacer. Sí, Señor, hágase como tú dices. Claro que sí, Señor, así va a ser. Unos días después el Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, baja, porque este pueblo se pervirtió, dijeron que no iban a adorar a otros dioses, dijeron que no iban, me prometieron que no iban a ser otros dioses, que no iban a postrarse a ningún dios, otro dios que no fuera yo, y sin embargo lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Eso requirió sangre, gente. Recuerden que en ese mismo momento el Señor, a través de Moisés, dijo: a ver, pónganse para acá los que se guardaron, los que se cuidaron de no hacer aquello, y los que sí, pónganse para allá. Y en esa noche, o en esa tarde, ¿sí?, 3.000 personas murieron. El Eterno fulminó a 3.000 personas. Entonces aquel pacto fue roto. Aquel pacto requería sangre. Aquel pacto requería la muerte, la sangre de los deudores, de los pecadores, de aquellos que habían transgredido el mandamiento. Recuerden que pecar tiene que ver con transgredir la Torá, transgredir los mandamientos, no hacer lo que el Padre dice que hagamos. Entonces aquel pacto, hasta el tiempo de Yeshua, seguía demandando sangre. Esto lo vemos muy claro porque vemos los sacrificios, vemos el ritual del sacrificio, donde año tras año la gente tenía que presentarse delante del Padre con su ofrenda, con su cordero, con su sacrificio. Año tras año tenemos una de las convocatorias que tiene que ver con Yom Kippur, con el día del juicio, el día de la expiación, donde cada uno tenía que presentar un cordero, recuerden, de un año, puro, sin mancha, inmaculado. El sacerdote tenía que poner sus manos encima, el animal se desgollaba, el sacerdote entraba con la sangre del animal en el tabernáculo, en el lugar, entraba al lugar santo, pasaba al lugar santísimo y derramaba la sangre del cordero sobre la tapa del arca. Entonces en ese momento Dios decidía perdonar a su pueblo. Entonces vemos como hasta en los tiempos de Yeshua que eso se seguía haciendo. Porque el pacto requería todavía la sangre de aquellos que habían transgredido la Torah. Entonces, ¿qué viene a hacer Yeshua? Yeshua viene como el cordero, como ese cordero, porque los corderitos, los animalitos, eran figura y sombra de Yeshua. Anunciaban a Yeshua, hablaban de Yeshua. Entonces, cuando Yeshua viene y Yeshua pone su vida en sacrificio, entonces Él viene a pagar tu deuda y mi deuda, viene a pagar la cuenta. ¿Se está entendiendo? Entonces por eso Pablo acá está diciendo: hey, pero ustedes, vuelvo a la analogía, mientras el marido está vivo, la mujer no puede tomar a otro varón porque sería una adúltera. Pero si el marido muere, entonces la mujer queda libre de la ley del matrimonio. Entonces, como nosotros hemos muerto con Yeshua, gente, y nosotros morimos con Yeshua, no solamente cuando nosotros aceptamos el señorío de Yeshua sobre su vida, sino que cuando hacemos inmersión en las aguas. Lo que hemos llamado bautismo, que no es tal cosa como bautismo, sino que es inmersión. ¿Sí? Cuando hacemos inmersión en las aguas, entonces morimos con Él, somos sepultados con Él. Por esa razón quedamos libres de lo que la ley requería. Que la ley requería una perfecta, ¿sí? Una perfecta, ¿cómo es? Hacer la Torah, ¿cómo es? Una perfecta, un perfecto cumplimiento de cada uno de los ítems que la Torah tenía. Entonces, si yo incumplía uno de ellos, incumplía todo. Entonces me correspondía la muerte. ¿Qué hace Yeshua? Yeshua la cumple por mí. Yeshua la cumple por vos. Cuando caímos en Él, somos sumergidos con Él, inmersos en el agua con Él, entonces somos libres de los requerimientos de la ley. Y nos levantamos con Él. Para vivir una vida ahora basada, sí, en lo que la Torá dice, sí, en lo que la Torá pide, claro que sí, pero sabiendo que si erro,
ya no soy reo de muerte. Que si erro, que si me equivoco, que si no cumplo, ya de eso no depende mi salvación. Porque Él lo pagó por mí. Por eso es que la Biblia dice que si erramos, que si equivocamos, en la Torah, en el cumplimiento de ella, en el cumplimiento de alguno de los ítems, abogado tenemos. Entonces vemos acá que lo que Pablo está haciendo es poner el énfasis en lo que Yeshua hizo, en su sacrificio, en que Él pagó el precio, en que ahora ya no es que tengo que guardar la ley para ser salvo, que mi salvación no depende del fiel cumplimiento de todos los mandamientos, sino que soy salvo porque creí en Él, rendí mi vida a Él, me postré ante Él, para que su voluntad sea hecha en mi vida. Y como salvo, y como ahora integrante del reino de los cielos, tengo una Torah para cumplir, una instrucción para poner en práctica en mi vida. Eso es lo que está diciendo acá. Esa es la analogía que Pablo está hablando de acá. Eso lo desconocíamos. De esa manera la desconocíamos, porque el énfasis estaba en el pecado. Pero otra cosa que desconocemos por completo, porque no conocemos la Torah, es lo que dice acá. Miren esto. Leo desde el versículo 4 del capítulo 7 del libro de Romanos, lo que decía recién. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. O sea, pueden ser de otro. Esto es lo que desconocíamos. Ahora pueden ser de otro. La mujer, mientras su marido estaba vivo, ella no podía estar con otro porque si no era considerada adúltera. Ahora, si se muere el marido, la mujer puede estar con otro sin ningún problema, porque no tiene marido, porque no está sujeta a la ley del matrimonio, porque deja de estar casada, no tiene marido. Entonces puede ser de otro. Pero miren esto. Dice, para que podáis ser de otro, del que resucitó. O sea, ese otro, está diciendo Pablo, para que sean de otro, del que resucitó de entre los muertos. Dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y es ahí, gente, que uniendo esto con nuestra identidad, uniendo esto con la restauración de las dos casas, tiene que ver, gente, con lo que pasó con la casa de Efraín. La casa de Efraín se le fue entregada carta de divorcio. Recuerden, esto lo hemos hablado un montón de veces, el reino de Israel, por el pecado de Salomón, cae Salomón, erra Salomón, agarra a Salomón para cualquier lado. Dios le habla y le dice a Salomón, voy a dividir el reino, esto ya no va más, has hecho un desastre Salomón, pero por amor a tu padre no te voy a dividir el reino ahora, en tus días, mientras estés vivo, sino que lo voy a hacer de la mano de tu sucesor, de tu hijo, de Roboam, ¿sí? Que iba a reinar en el lugar de él. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Con Roboam divide el reino, quedan 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro, reino del sur, reino del norte, casa de Judá, casa de Efraín, ¿sí? Y a la casa de Efraín, porque las dos casas, ¿sí? Tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, habían hecho un desastre de sus vidas, ¿ah? Vivían como si Dios no existiera, vivían de tal manera y habían incorporado las costumbres de las naciones cuando el Eterno le dijo que no lo hagan, porque les había dado una instrucción específica. El Eterno le dijo, no hagan como hace el resto, yo aquí les dejo mi Torah, pero ellos no les importó, sino que adaptaron para sí, ¿sí? Tomaron para sí las costumbres de los pueblos de alrededor. Entonces el padre agarra a Efraín, agarra la casa de Efraín, ¿sí? Y les entrega carta de divorcio, ¿sí? Les entrega carta de divorcio. Al tener carta de divorcio, ¿sí? Entonces, si el marido le entregaba a la mujer carta de divorcio, entonces la mujer era libre, podía ir por ahí. No podía estar con otro, ojo, no podía estar con otro porque el marido todavía seguía vivo, pero sí tenía una carta, ¿sí? Como un título, si quisiéramos decir algo así, como que adúltera.
¿Ah? Esa carta de divorcio era como un cartel en la frente que decía adúltera, esta mujer no puede estar con nadie. Si se mete con otro hombre, el hombre peca y la mujer también peca. No solamente la mujer, porque el marido está vivo, aunque tenga la carta de divorcio, sino quien esté con ella también peca, también incumple el mandato. Entonces eso le pasó a Efraín, porque Efraín no quiso saber nada con el Eterno. Efraín no quiso dejar de practicar las costumbres de las naciones y volverse a la Torah del Eterno. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Le dijo, hey, basta, listo, no solamente me divorcio de ustedes, sino que los esparzo. Por eso trajo el rey de Siria los agarró, los esparció por todos lados, ¿sí? Los mezcló, ¿sí? Mezcló a sus hombres con las mujeres del pueblo, los hombres del pueblo con las mujeres asirias, ¿sí? Y hubo una mezcla de sangres terrible. No así con la casa de Judá. Con la casa de Judá no se divorció, sino que la mantuvo ahí. ¿Sí? Casa de Judá tuvo su recompensa también, tuvo su consecuencia también por haber caminado lejos, ¿no?, de la Torá del Eterno. Pero acá está la cuestión, acá Pablo nos está revelando algo, que después en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, y ya vamos a llegar ahí, sí, es maravilloso, ¿no? Pero Pablo acá nos está dando una respuesta clave, que es esa. Ahora, si como el marido murió, como Cristo murió, entonces están libres para ser de otro. Pero qué mejor que sean de aquel que no solamente murió, sino que resucitó. Entonces, como resucitó, porque la Torá también dice esto, la Torá dice que la mujer, ¿sí?, una vez que se arrepiente, ¿sí?, si el marido le entrega carta de divorcio y de pronto la mujer se arrepiente de haber estado con otro y ahora quiere volver a su marido, con su marido, la Torá dice no se puede. La mujer totalmente arrepentida quiere volver con su marido, no puede. El marido arrepentido de haberle entregado carta de divorcio quiere volver con ella, no puede. La Torá no le permite. A menos de que ese hombre muera. Si ese hombre muere, bueno, sí, la mujer entonces es libre para poder estar con quien quiera. ¿Ah? No tiene más el título de adúltera, puede estar con quien quiera. Y eso pasó con las dos casas. Mejor dicho, eso pasó con la casa de Efraín. Como el Eterno le entrega carta de divorcio, ¿sí?, a la casa de Efraín, entonces la casa de Efraín no puede volver con el Eterno. Aunque Efraín hubiera querido, hubiera dicho después de la carta de divorcio, no, pero ¿qué hicimos? Volvamos ahora al Eterno. El Eterno no los puede recibir. El Eterno no podía recibirlos. Efraín no quiso saber nada con volver. ¿Qué hizo? Siguió con la costumbre, siguió adulterando y fornicando con los dioses de las naciones, arrodillándose delante de los dioses de las naciones, rindiéndole culto a los dioses de las naciones. No se arrepintió. Aunque lo hubiera hecho, no podía volver con su marido. ¿Qué hizo casa de Judá? Casa de Judá dijo, listo. La casa de Efraín, las 10 tribus se perdieron, el Eterno le entregó carta de divorcio, por lo tanto no las puede volver a tomar, no hay forma. Tiene razón, de alguna manera, tiene razón la casa de Judá, los judíos, tienen razón en pensar que ahora solo ellos quedaron como Israel, que ahora solo ellos son Israel, que ahora solo ellos son el pueblo del Señor. Por eso que hoy en día un judío no acepta, ojo, escuchen, un integrante de la casa de Judá, recuerden que la casa de Judá está compuesta por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín, ¿sí? Se les llamó casa de Judá, bueno, después del exilio de Babilonia, después de que regresaron, porque la tribu de Judá era mayor en número, ¿sí?, que la tribu de Benjamín, entonces como que se lo metió todo en un solo bolso y dijeron, listo, todo esto son casas de Judá, de la tribu de Judá, judíos. Bien. Hoy en día un judío que no tiene la revelación de Yeshua, entonces si de pronto vos le decís, no, yo regreso a casa como casa de Efraín que soy, ellos no te van a aceptar. No aceptan eso. Porque en la Torá dice que no se puede. La Torá, la instrucción del Padre dice que aunque Efraín venga arrastrado, súper arrepentido, no puede. No puede volver a tomar al Eterno para sí y el Eterno no puede volver a tomarlo.
Pero qué tremendo todo esto, ¿no? Porque las profecías que nosotros vemos, por ejemplo, de Joel, de Oseas y en otros lugares, el Eterno está diciendo, le dice a la casa de Efraín, hey, a las 10 tribus, te volveré a tomar. Y es una cosa que ni el mismo profeta entendió en su momento. Qué tremendo eso. ¿Cómo el Padre dice en su ley, cómo el Padre dice en su Torah, que Efraín no puede volver y que él no lo va a volver a tomar? No puede, por ley no puede. ¿Cómo es que el Padre ahora está diciendo que te volveré a tomar? Eso gente, es fantástico. Y no se conoció la solución, no se conoció la respuesta, sino hasta la resurrección de Yeshua. Porque Yeshua ahora muere y al resucitar es como que, como que si la cosa se reseteara. Por eso que Pablo acá dice, miren, dice, entonces libre de la ley, de tal manera que si muriere, el Mario se puede ir con otro, dice, del que resucitó. Entonces Yeshua al resucitar, listo, se murió el esposo, pero el esposo volvió a vivir, el esposo volvió a la vida. Entonces ahora sí, gente, porque al volver a la vida es como un reset, en cuanto a la ley del matrimonio. Y ahora el Eterno puede volver a tomar a su pueblo. Y su pueblo puede volver a él. Las 10 tribus, casa de Efraín, puede volver al Eterno. Gente, esto es maravilloso. Por eso es que en estos tiempos es necesario, es tan fundamental, es tan crítico conocer esto. Conocer que había una nación y que fue dividida. Conocer la razón por la cual fue dividida. Conocer la razón por la cual casa de Judá no acepta, ¿sí?, a aquellos que dicen ser los de la tribu de la casa de Efraín. Entonces tenemos que entender por qué. Porque si no conocemos todo esto nos va a costar comprender nuestro origen. Nos va a costar, ¿sí?, poder leer pasajes como este, ¿sí?, del capítulo 7 de Romanos. Estos 6 versículos, si no conocemos el plan del Eterno escondido en la Torá, no vamos a entender cómo es que esto pasa. No vamos a encontrar es como que si esta llave, gente, sin la revelación está bajo candado. Si yo esto que estoy leyendo acá en el capítulo 7 no lo leo a la luz de la revelación, ¿sí?, de mi identidad, de mi pertenencia al pueblo del Eterno, entonces esto está como codificado, está bajo códigos, bajo llave. Solo la revelación que viene por parte del Eterno puede hacernos comprender esto. Y comprender por qué el Eterno me trajo. Comprender por qué ustedes me escuchan a mí, Mauri, argentino, cordobés, de barrio, digo mis padres, digo mi pueblo. ¿Cómo es que me hago cargo de aquello? Tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo, vamos a volver a hablar de esto. Pero tenemos que meditar por ahí, tenemos que profundizar por ahí. Porque hace nuestro propósito, hace a nuestro origen, hacia mi identidad. Pero también a mi sentido de pertenencia, como pueblo del Eterno, como un hebreo. Porque si no, muchas veces hablamos y decimos, sí, allá Israel, sí, allá los judíos, sí, allá los hebreos. Como que hacemos una separación entre ellos y nosotros. Y eso no existe, gente, eso no existe en la Biblia, no existe. Eso tiene que ver con la teoría del reemplazo, donde pensamos que Dios desechó a su pueblo, Dios desechó a los judíos, entonces se fue a buscar a los gentiles.
Cuando no entendemos la razón por la que Dios le manda a Pablo y a Pedro a los gentiles. ¿Qué había allí? ¿Quién estaba entre medio de los gentiles? Que Dios encomienda nada más ni nada menos que a Pablo y a Pedro a ir a ellos. ¿A quién había que entresacar de ellos, que recuperar? ¿Por qué? Entonces, ¿a dónde está la clave? ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues les hablo a los que conocen la ley. Claro, ahí está el problema. Como no conocemos, porque la tenemos por obsoleta, por abolida, entonces no la leemos, no la estudiamos, no pensamos que tenemos que vivirla. Entonces cada uno vive como cree que está bien, como mejor le parece, y con buena intención. Ojo, no lo digo de manera irónica, con buena intención. Cada uno vive como cree que es correcto, con la mejor intención, ¿sí? Pero a veces la mejor intención no alcanza para que vivamos a la altura que el Padre determinó que sus hijos vivan. ¿Me entienden? Entonces creo que vivir así está bien, está correcto, creo que es sano, creo que es puro, creo que está bueno, creo que es noble. Pero gente, si no vivimos conforme a lo que el Padre ya determinó y ya dijo y ya estableció en su Torá, estamos fritos, estamos errando, estamos equivocándonos, yendo por un camino diferente, donde tal vez lo que yo crea que está bien, correcto y es noble, ese camino que decido tomar, ese camino está sin provisión del Eterno, sin la sanidad del Eterno, sin la bendición del Eterno, sin la cobertura del Eterno. Por eso es que nos va como nos va. Tenemos que entender lo que les dije al principio. Cuando el Eterno le dijo a Josué, Josué, medita en mi palabra, medita en lo que yo establecí para vos como pueblo. Entonces, y solo recién ahí, te va a ir bien, y vas a ser prosperado, y vas a encontrar la sanidad que necesitas, y vas a encontrar los recursos que necesitas, y vas a encontrar todo lo que necesitas para tu encomienda. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde está el problema? Claro, en que no conocemos la Torá. Y porque desconocemos la Torá, ignoramos un montón de cosas. Incluidas aquellas instrucciones por las que tenemos que andar. ¿Se entiende, gente? Bien. Ahí lo dejo por el momento. Los invito, gente, lean por favor. Lean acerca de las dos casas. Hay mucho material. En las redes hay mucho material acerca de las dos casas de Israel. Busquen. Es un momento de tu tiempo. Dejemos de hacer cualquier otra cosa y pasemos un ratito escuchando alguna enseñanza acerca de las dos casas de Israel. Conocer y entender por qué pasó lo que pasó. Entonces vamos a poder así a comprender un montón de cosas que ignoramos hoy. Y poder esta vez sí caminar por el camino por el que tenemos que andar. ¿Sí? Gente, el Eterno me los bendiga muchísimo. Si el Eterno no lo dispone de manera diferente, entonces próximo sábado a la misma hora de hoy, tipo 7 de la tarde, hora argentina, vamos a estar de nuevo por acá. Un abrazo enorme, Shabbat Shalom, final ya del Shabbat Shalom, y hay una frase muy bonita en hebreo que habla de o dice Shavua Tov, que es mi anhelo, mi deseo de que tengas una muy bendecida semana. El Eterno los bendiga muchísimo. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.